Y en otro orden de ideas, ya son varios los casos en la frontera México y Estados Unidos de ciudadanos americanos a los que les niegan la renovación de su pasaporte. A varias personas de origen hispano les ha ocurrido esto porque las autoridades dudan de su lugar de nacimiento. Saludamos a Mauricio Cárdenas, quien tiene más información en Los Ángeles. Saludos para todos ustedes en la tarde. Más y más casos se están viendo esta situación que realmente es preocupante porque personas nacidas en los Estados Unidos, obviamente ciudadanos americanos. El caso más relevante, una persona, un joven nacido en este país con nombre hispano, participó en el ejército de los Estados Unidos, ahora es guardia de una prisión federal y cuando fue a presentar y a renovar su pasaporte en la zona fronteriza, pues se lo quitaron y ahora tiene que probar que realmente nació en Estados Unidos, llevar el certificado de nacimiento y otros documentos que le han pedido. Muy preocupante este tema, nosotros hablamos con una abogada de inmigración y esto fue lo que nos dijo. Bueno, el hecho que yo no sé si es la patrulla fronteriza, si es el Departamento de Estado, pero tenemos que tener orden y reglas y leyes en los Estados Unidos. Eso es nuestra reputación, eso es nuestra fundación. Pero otra vez, bajo la administración Trump, está haciendo cosas que nunca hemos escuchado antes, ¿verdad? Entonces, el consejo es, antes de viajar, debe hacer la renovación en los Estados Unidos. Es relativamente fácil. El organismo que está haciendo eso es el Departamento de Estado. No tiene nada que ver con la frontera. Entonces, es muy importante. Y si una persona piensa que ha recibido la ciudadanía de los Estados Unidos erróneamente por una mentira o por una complicación, es muy importante consultar con un abogado antes de viajar. Creo que parte de la táctica de la administración Trump es para intimidar a la comunidad inmigrante. Y yo creo que es muy importante que la comunidad sepa que pues, hay derechos fundamentales de la Constitución. Y yo creo que la mayoría de las personas y las organizaciones como la ACLU, la Unión Civil de Derechos Civiles, yo creo que sí vamos a ganar. Pero ahorita estamos en un periodo un poquito oscuro. Por supuesto, las organizaciones pro-inmigrantes están también en estado de alerta con este tipo de casos. Bueno, es un riesgo que enfrentan todos aquellos que salen fuera de los Estados Unidos siendo ciudadanos sin un pasaporte de Estados Unidos válido. Si usted lo solicita en la frontera antes de entrar al territorio de Estados Unidos, la política del Servicio de Fronteras e Inmigración de Estados Unidos es recabar más información sobre el tipo de ciudadanía que usted cuenta en este país. Si fue nacido en este país, van a pedir evidencia de su nacimiento dentro de los Estados Unidos. Si fue naturalizado dentro de los Estados Unidos, van a pedir más evidencia de cómo obtuvo ese proceso de naturalización para la ciudadanía. Verdaderamente estamos enfrentando una época poco amistosa para los casos en los que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos duda de la validez del estatus migratorio de las personas. Y eso es lo que han enfrentado muchos hoy en la frontera. Y como decía la abogada de inmigración, existen derechos para una persona que tiene el pasaporte azul, el pasaporte que lo identifica como ciudadano americano, pero en esta época de tolerancia cero, realmente cuando se entrega el pasaporte en una zona fronteriza o en un aeropuerto, no se sabe qué pueda pasar. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, para la tarde. Regresamos al estudio. Gracias, Mauricio. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa, en Chicago, a Cecilia García. Ella es vocera de la organización proinmigrante Familia Latina Unida. Señora García, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ¿tienen ustedes conocimiento de la proliferación de casos de este tipo? Es decir, de personas a quienes se les esté quitando el pasaporte. Aún no conocemos a nadie personalmente, pero sí hemos visto, como ustedes, a las noticias que nos han notificado que ahora están usando para mí otra estrategia
para intimidar y poner ese temor entre la comunidad inmigrante, y eso nos alarma, nos preocupa mucho. Ahora, el pasaporte azul acredita como estadounidense. Cuando quitan este pasaporte, mi pregunta es, ¿están dudando de las propias autoridades de Estados Unidos que lo otorgaron? Así es así, y es lo que yo me preocupa como ciudadana americana. Mi esposo, él fue deportado hace 6 años, entonces yo visito la frontera, yo voy para Tijuana, México, 2 veces al año. A mí me preocupa que si yo tengo que regresar y decir el oficial, porque ellos tienen ese poder, esa discreción, de que si ellos piensan que mi pasaporte no es auténtico, que entonces me prohíban entrar al país donde yo nací. Y es por eso que es muy, muy preocupante, muy alarmante, y es una violación de nuestros derechos como ciudadanos americanos. Ahora, es decir, ¿qué poder hacer, no? Porque si uno tiene un pasaporte vigente, uno viaja con él, uno lo entrega confiado, es el pasaporte que le han dado a uno las autoridades del país donde uno vive. ¿Qué certeza tienen de que el pasaporte les va a ser devuelto? Sí, así es lo que es igual, y mientras ellos están en esa duda, nos detienen, nos prohíben entrar al país donde nosotros nacimos, esperar hasta que nosotros hagamos alguna demanda colectiva, pero de ahí en entonces, ¿qué va a pasar con mi situación, verdad? Yo me voy a quedar en México mientras ellos investigan si soy ciudadana o no, y eso es lo que nosotros los alarma, y por eso nosotros tenemos que movilizar para que dejen de hacer eso, porque cuando uno va a hacer el pasaporte, uno tiene que llevar el acta de nacimiento, el seguro social, uno tiene que poner a hacer un juramento ante el oficial del pasaporte que usted está diciendo la verdad. Yo no entiendo por qué ahora están deteniendo esto en la frontera. No los explicamos por qué. Otra vez es discriminación, es que sabemos que un presidente que no nos quiere y está tratando de usar estas tácticas para intimidarnos. Pues es una información en desarrollo, es decir, esto es lo que está ocurriendo, habrá que esperar acciones que tomen las organizaciones protectoras de los migrantes, pero evidentemente el pasaporte es un derecho ciudadano. El que la autoridad lo decomise de alguna manera es dudar del propio sistema, es lo que por lo menos yo logro entender hasta ahora. Señora García, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted.